Buenos días. Muchas gracias, Jorge, por invitarme a estar aquí en este foro tan interesante y tan necesario al mismo tiempo. Como ha dicho, yo os voy a hablar de un trastorno que es bastante poco conocido en general por la sociedad. Supongo que por la mayoría de vosotros quizás no sea tan desconocida, ¿no? Que es la trombosis venosa o el tromboembolismo venoso, que no es más que la formación de un coágulo patológico en el sistema venoso, habitualmente de las extremidades inferiores, que como consecuencia del mismo hay una obstrucción al retorno venoso y eso se traduce en unos síntomas locales, inflamatorios, etcétera, pero que en no pocas ocasiones, parcial o totalmente, ese coágulo se puede desprender e ir por la circulación, llegar al corazón, aurícula derecha, al ventrículo derecho y finalmente llegar a los pulmones. Es lo que se llama una embolia pulmonar, ¿no? Que es la consecuencia, digamos, más grave de esta patología, que como podéis ver en esas cifras, pues no es para nada infrecuente. Una incidencia en la población general de en torno a 2 casos por cada 1000 habitantes año, lo cual en España viene a traducirse en cerca de 100.000 casos anuales de tromboembolismo venoso, de los cuales la mitad son en la forma grave de tromboembolia de pulmón. Es un trastorno cuya incidencia está aumentando como consecuencia también del envejecimiento de la población. Es la tercera causa de muerte vascular tras el infarto agudo de miocardio y tras el ictus. Y un dato muy relevante es que es una enfermedad que es potencialmente prevenible. De hecho, es la principal causa de mortalidad intrahospitalaria prevenible, ¿no? Esta enfermedad, pues podéis ver, tiene una mortalidad directa, sobre todo en los pacientes con embolia de pulmón del 2%, podéis pensar, no es muy alta, ¿no? Pero claro, con esas cifras de incidencia, pues al final son un volumen de pacientes muy considerable. Y además de las complicaciones inmediatas, hay que tener en cuenta que los pacientes que sufren un episodio de tromboembolismo venoso tienen sus consecuencias también a largo plazo. El hecho de haber sufrido un episodio trombótico ya implica que ese paciente tiene mayor riesgo de tener un segundo o un tercer episodio de trombosis a lo largo de su vida. Son pacientes que requieren tratamientos anticoagulantes prolongados. Cada vez más frecuentemente son tratamientos de por vida. Y esto implica pues, un riesgo asociado de complicaciones hemorrágicas como consecuencia de la anticoagulación, a pesar de que afortunadamente cada vez disponemos de anticoagulantes más seguros, ¿no? Pero no existe el riesgo, no existe el anticoagulante sin riesgo hemorrágico asociado. Y luego hay una complicación a largo plazo que afortunadamente no es muy frecuente, al menos en las formas graves, pero que merma mucho la calidad, puede mermar mucho la calidad de vida de los pacientes con trombosis venosa, que es el síndrome posttrombótico. Cuando se produce una trombosis, el trombo a lo largo del tiempo puede desaparecer, la vena se recanaliza, pero la vena tiene unas estructuras, no sé si se ven ahí, unas valvulitas, como un tejido fibroso que impide que por efecto de la gravedad la sangre tienda a remansarse, ¿no? Y favorece el retorno venoso. Bien, pues cuando un paciente tiene una trombosis venosa, ese sistema valvular no se recupera, se queda dañado de por vida. Y esos pacientes tienen una tendencia a que la sangre se quede acumulada, una hipertensión venosa que se traduce en aparición de varices, en aparición de esa coloración de dermatitis ocre, ¿no? Cambios posttrombóticos, y que en algunos casos muy graves, pues esto es una consecuencia tremendamente dañina para el paciente, que merma mucho su calidad de vida, que es la aparición de úlceras venosas, que además tienen una cicatrización bastante complicada, ¿no? Cuando esta complicación a largo plazo aparece es un verdadero drama. Esta diapositiva recoge bastante bien, en mi opinión, lo que es el impacto del tromboembolismo venoso, las consecuencias inmediatas, la mortalidad, la sintomatología aguda, las complicaciones a largo plazo y cómo todo esto se traduce en alteraciones en la calidad de vida, en las habilidades funcionales de los pacientes, tiene un impacto psicológico, psicosocial importante y por ende también un impacto en el sistema sanitario, tanto a nivel económico como en otros componentes, pues muy considerable. ¿Cuáles son los factores de riesgo o por qué una persona puede desarrollar una trombosis venosa? Pues no es una enfermedad, es una enfermedad compleja, no hay una causa única. Generalmente es la concurrencia en una misma persona de un cúmulo de circunstancias, ¿no? Ya he comentado antes que es una enfermedad ligada a la edad. A mayor edad hay mayor incidencia.
Y los factores de riesgo clásico pues siempre hablan del encamamiento, de la inmovilización de los pacientes, ¿no? La sangre se queda, cuando la sangre se queda más parada, hay una activación de la cascada de la coagulación y esto puede conllevar la aparición de una trombosis venosa. Las intervenciones quirúrgicas, los pacientes que están hospitalizados por procesos médicos agudos en una población de alto riesgo de la que luego me referiré. El cáncer. El cáncer es un factor de riesgo muy importante de trombosis venosa. En algunos tumores, 1 de cada 5 pacientes va a desarrollar una trombosis venosa a lo largo de la evolución de su enfermedad. Y también los tratamientos del cáncer, muchos tratamientos quimioterápicos o fármacos nuevos que están surgiendo, también tienen como un efecto secundario un incremento del riesgo trombótico. El embarazo. La mujer embarazada sufre unos cambios fisiológicos que van dirigidos a que las pérdidas hemorrágicas en el momento del parto sean menores. Bueno, pues esos cambios fisiológicos tienen la pega de que en algunas circunstancias pueden favorecer la aparición de episodios trombóticos, el consumo de estrógenos, ¿no? El ejemplo clásico son los anticonceptivos hormonales combinados. Hay personas que tienen una predisposición genética compleja, mediada por muchos genes y que no siempre es fácil de medir, es lo que llamamos una trombofilia hereditaria. El COVID-19, que es un tema bueno, pues que ha sido objeto de mucho seguimiento por parte de los medios de comunicación y que no ha estado exenta de muchos bulos, ¿no? Como hablabas tú antes, Jorge. Los viajes de larga distancia, el famoso síndrome de la clase turista, ¿no? Pues son algunos de los factores que pueden contribuir a la aparición de una trombosis venosa. Y pese a todo esto que he comentado, pues es una desconocida. La sociedad no conoce lo que es la trombosis venosa. El infarto sí saben lo que es. El ictus, bueno, cada vez más, pero la trombosis venosa, yo creo que la mayoría de la población general no conoce bien lo que es, ¿no? Y esto motivó que la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia hace ya 10 años iniciara una campaña que era el Día Mundial de la Trombosis, que es el 13 de octubre, para concienciar de todas las trombosis en general, pero muy en particular de las trombosis venosas, ¿no? Y bueno, pues con este lema que se mantiene a lo largo del tiempo, que es muévete contra la trombosis, porque, como he dicho, la inmovilización es uno de los principales factores de riesgo y todo lo que sea favorecer la actividad física, pues ayuda a prevenir, ¿no? Abro un paréntesis en este sentido, subrayar la iniciativa que ha puesto en marcha o que estamos poniendo en marcha dentro de la Sociedad Española de Hematología de favorecer la actividad física en nuestros propios pacientes, ¿no? Y luego Izaskun Ceberio desde luego es una pionera en este sentido. Aquí podéis ver, por ejemplo, el Ayuntamiento de Pamplona, que con motivo del Congreso de Hematología del año 21 de la Sociedad Española de Hematología, que se celebró en Pamplona, y además coincidió el 13 de octubre, pues se iluminó de rojo. Fue una de las actividades un poco de concienciación social, pero esto pues tiene un impacto pobre, ¿no? En general. La sociedad a veces ¿en qué se fija? Pues cuando algún famoso, que son unos cuantos, pues sufre un episodio de este tipo y sale en los medios de comunicación, ¿no? Serena Williams, Hillary Clinton, Joaquín Sabina, Diego Costa, más recientemente Genoveva Casanova, ¿no? Cuando una celebrity tiene un episodio de estos, pues salen los medios de comunicación y entonces pues temporalmente, transitoriamente, pues hay algo de curiosidad. ¿Por qué es importante la educación? Bueno, en parte para tomar conciencia del problema y luego favorecer un diagnóstico temprano. Aquí el diagnóstico temprano puede evitar que se formen, que el coágulo progrese y que nos encontremos con esos cuadros graves de tromboembolismo de pulmón, ¿no? Los síntomas de la trombosis venosa de extremidades inferiores, el problema que tiene esto en general es que son síntomas poco específicos, ¿no? Que la pierna se hinche, duela y se inflame, pues pueden ser multitud de cosas, ¿no? Pero cuando es solo una extremidad y no las dos, ojo. La embolia de pulmón, pues una disnea súbita que se acompaña de dolor costal, ¿no? Expectoración con contenido sanguinolento. Bueno, pues estos son signos que nos hacen sospechar que este paciente puede tener una trombosis venosa profunda o una embolia de pulmón y el diagnóstico se realiza habitualmente en urgencias de manera sencilla, con pruebas de imagen muy accesibles como es una ecografía de extremidades inferiores o un TAC pulmonar. Y el aspecto más relevante que he comentado al principio es que esto es una enfermedad que es potencialmente prevenible, ¿no? En grupos de alto riesgo tenemos herramientas para prevenirla. Obviamente no existe la medida 100% eficaz, ¿no? Pero en un porcentaje muy relevante de pacientes se podría haber prevenido esta complicación.
sobre todo si tenemos en cuenta que cerca de la mitad de los episodios suceden o bien en el ámbito hospitalario o en pacientes que han estado ingresados en las semanas previas, ¿no? Entonces, es muy importante sensibilizar a sanitarios y también a los pacientes de la importancia de la tromboprofilaxis, que se puede hacer simplemente con movilización precoz, en otros casos añadiendo medias de compresión elástica para favorecer el retorno venoso, y en aquellas situaciones de mayor riesgo asociando fármacos anticoagulantes a dosis bajas, principalmente heparinas de bajo peso molecular, durante un tiempo, mientras ese paciente esté en una situación de mayor riesgo, ¿no? Además, disponemos de escalas que están validadas para la identificación de esos pacientes de mayor riesgo, e incluso la medicina de precisión llega también a esto, y cada vez individualizamos más la intensidad, la duración de la tromboprofilaxis farmacológica en función de los factores de riesgo de cada paciente. Y a pesar de que la evidencia que favorece, que aboga por la tromboprofilaxis en pacientes de riesgo, pues es bien conocida, al menos entre los profesionales sanitarios, la realidad en nuestros hospitales es que hay una utilización subóptima de la misma. Esto, claro, en España, estos son datos muy recientes, ¿no? En los pacientes quirúrgicos se hace muy bien, diría yo, la tromboprofilaxis. Pero en los pacientes que están hospitalizados por una patología no quirúrgica aguda, se hace relativamente mal. Solo el 60% de los pacientes que deberían recibir una heparina de bajo peso molecular la reciben realmente. Y estos son datos de ahora. Es un trabajo multicéntrico que se ha enviado a publicar, en el que han participado cerca de 20 hospitales españoles, ¿no? Y estos datos no es que seamos en España, no, se replican en la mayoría de países europeos, Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Y esto es un tema que nos preocupa mucho, y estamos buscando cómo podemos mejorar esta realidad. Lo cierto es que las campañas puntuales de sensibilización dentro de un hospital, ¿no?, a nivel de enfermería, a nivel de médico, etcétera, el impacto que tienen es muy pobre. Pobre y más muy limitado en el tiempo. Eso está archidemostrado. Hubo hace poco, hace unos años ya, un estudio en el Reino Unido en el cual hicieron una encuesta entre los profesionales de urgencias a ver cuál sería la mejor herramienta para mejorar la tromboprofilaxis. Bueno, ¿no?, ¿Qué ideas tenían? Y afortunadamente no se puso en práctica, pero la que creían ellos que era la que más éxito tendría era la penalización económica a los médicos en el caso de que no se hubiera implementado la tromboprofilaxis, ¿no? Nosotros en nuestro centro hemos tenido una experiencia francamente buena con la utilización de alertas electrónicas, ¿no? Es un sistema de recuerdo continuo, va mucho más allá de una campaña que también le hicimos, ¿no? Es un sistema informático que obtiene datos de la historia electrónica del paciente de muchas fuentes y identifica a los pacientes de mayor riesgo, y a los médicos, en los pacientes hospitalizados, en cada paciente nos aparece, si ese paciente es de alto riesgo, una alarma, una señal de que ese paciente es de alto riesgo y que si no tiene la tromboprofilaxis hay que valorarla, ¿no? Y con esto hemos conseguido reducir un 50% la tasa de incidencia de trombosis durante la hospitalización en nuestros pacientes hospitalizados por patología no quirúrgica. Es una herramienta que cada vez se va implementando también en más centros. He hablado del cáncer. El cáncer es uno de los principales factores de riesgo de la trombosis también, y además como consecuencia de la mayor prevalencia del cáncer, la mayor supervivencia de los pacientes. Pues esto es una de las causas que motiva que cada vez que estemos viendo más casos de trombosis venosa en nuestro medio. Algunos tumores tienen más de un 10% de incidencia en los primeros 6 meses tras el diagnóstico, y las medidas de tromboprofilaxis farmacológica, ya sea de heparina bajo peso molecular o anticoagulantes orales directos a dosis reducidas, han mostrado un perfil de eficacia y seguridad muy relevante, ¿no? Aquí quizás el hándicap es cómo identificar esos pacientes de mayor riesgo. Para esta subpoblación no tenemos escalas tan buenas, y probablemente la aplicación de herramientas de inteligencia artificial nos ayudará a seleccionar mejor los pacientes que tengan que recibir tromboprofilaxis. No es una población fácil, ¿no? Ponernos en el contexto de un paciente con una enfermedad tumoral de nuevo diagnóstico, que ya tiene el impacto emocional
del diagnóstico en sí, que va a empezar un tratamiento, ¿no? Pues a veces no es fácil en esas primeras consultas hablarle de complicaciones que pueden surgir del tromboembolismo venoso y encima aplicarle una heparina de bajo peso, un tratamiento subcutáneo adicional durante 3-6 meses, ¿no? Pues esto es una limitación. Y ya para ir terminando, voy a hablar de dos escenarios que creo que como profesionales de la comunicación pues os pueden interesar más, ¿no? El primero ha sido el tema del COVID, ¿no? La pandemia. Ya sabéis que el COVID, bueno, pues, en la mayoría de los pacientes afortunadamente cursa de una forma leve, pero sobre todo al principio, con las primeras cepas circulantes y en ausencia de las vacunas, había un porcentaje de la población que experimentaba unos cuadros, una respuesta frente a la infección exagerada, una inflamación, una respuesta inflamatoria exagerada, y eso conducía a una mayor incidencia de complicaciones trombóticas, ¿no? De hecho, era uno de los problemas graves, uno de los problemas del COVID grave, ¿no? Y esto que motivó esta alta incidencia de complicaciones trombóticas en los pacientes con COVID grave que estaban hospitalizados, pues motivó a que la mayoría de las sociedades científicas en general dijeran, bueno, si esto sucede a pesar del uso de una tromboprofilaxis en teoría adecuada, se sugirió el uso de dosis anticoagulantes, de tratamientos anticoagulantes intensos en pacientes que no tenían trombosis, pero sí un COVID grave, para prevenir que una trombosis venosa no complicara aún más la evolución del COVID. Bueno, esto fue un desastre, ¿no? Esto se hizo tenía su lógica, y sin embargo, cuando se llegaron los resultados de los estudios clínicos, se vio que esto no se traducía en la mayoría de los pacientes en un beneficio clínico, y sí en un aumento de complicaciones hemorrágicas, ¿no? Entonces, esto ha sido una de las lecciones de la pandemia, que una pandemia no es una excusa para bajar en ningún caso los estándares científicos, y que todas nuestras actuaciones en el día a día tienen que estar basadas en una evidencia que la sustente, ¿no? Por mucho que el sentido común te diga, no, esto seguro que va bien, no, esto hay que demostrarlo, ¿no? Y hay que confirmarlo. Y otro tema que ha sido motivo de numerosos bulos y desinformación es el tema de la trombosis asociada a las vacunas frente al COVID. Sabéis que hay dos tipos de vacunas frente al COVID. Estaban las vacunas basadas en la tecnología del RNA mensajero, para entendernos la de Pfizer y la de Moderna, y las vacunas basadas vectorizadas con adenovirus, que eran la de AstraZeneca y la de Janssen. Bueno, pues estas dos últimas, las vectorizadas con adenovirus, se asociaron de forma inesperada con una trombosis muy inusual, una trombosis que afectaba sobre todo a venas de la cabeza, del sistema nervioso central o del abdomen, el territorio venoso esplácnico, y que además se asociaban con un consumo de plaquetas, ¿no? Lo cual es una especie de contradicción, porque si bajan las plaquetas, habitualmente los problemas que aparecen son hemorrágicos. Pero no, aquí lo que había era una activación y un consumo de plaquetas. Las plaquetas se consumían porque se hiperactivaban, y eso conducía a esa aparición de trombosis extrañas, muy infrecuentes, tremendamente infrecuentes. Bueno, de hecho, en España, cuando surgieron los primeros casos en Europa y también en España, se creó un grupo de trabajo que colaboramos con la Agencia Española, con el Departamento de Farmacovigilancia de la Agencia Española del Medicamento, y se fueron registrando y siguiendo uno a uno todos estos casos que se reportaban. La incidencia fue baja, globalmente de 4 casos por cada 1.000.000 de vacunas administradas de AstraZeneca. Y sí que hubo un segmento de edad donde era un poquito más frecuente, que era la población joven, que llegó entre 30 y 50 años, que llegó a ser de 14 casos por 1.000.000 de vacunas. Pues estamos hablando, fijaros, es una incidencia muy baja, ¿no? Y esto generó una gran alarma y llegó a cuestionarse, bueno, que no había que vacunar. Claro, no. Ahora estamos hablando desde la perspectiva que disponemos de vacunas de todo tipo, en número suficiente, pero cuando esto empezó, incluso las vacunas vectorizadas con adenovirus salvaron muchas vidas, a pesar de que efectivamente tenían ese efecto secundario muy infrecuente de estas trombosis atípicas. Pero globalmente ni unas ni otras aumentaban de manera global el riesgo de tromboembolismo venoso, de las trombosis normales, para entendernos. Eran solo estas trombosis atípicas, ¿no? Luego, si queréis, profundizamos un poco más en el tiempo, ¿no? Por eso, cuando se critica el tema de las vacunas en este sentido, bueno, pues es una crítica que
siempre matizarla. Y estos serían mis mensajes finales. El tromboembolismo venoso es un trastorno frecuente con importante repercusión en múltiples esferas, tanto individuales como a nivel comunitario. El conocimiento de esta entidad por parte de la sociedad es relativamente pobre. La educación de la sociedad y la concienciación de los profesionales sanitarios es clave para que hagamos bien esta tromboprofilaxis que es tan importante, y la aplicación de herramientas de inteligencia artificial pues resultará de gran ayuda en un futuro inmediato para también aplicar la medicina de precisión en este área. Y nada más, estoy pues muchas gracias, Ramón. No sé si hay alguna pregunta en el público que queráis trasladar. ¿Eva? Patricia. Buenos días. A mí me ha llamado la atención que ha dicho que se ponen en marcha campañas para los profesionales sanitarios y estas campañas no surten efecto. ¿Por qué no surten efecto? Porque podrían salvar vidas. Bueno, porque el impacto de esto está en educación médica, eso está bastante estudiado, ¿no? El efecto de un seminario, de una campaña puntual, tiene un efecto muy limitado en el tiempo. Una reunión de expertos, ¿no? Tenemos y al final sí, te conciencia, pero conforme va pasando el tiempo se va disminuyendo su impacto, ¿no? Tienen que ser estrategias de recuerdo continuado y por múltiples vías a los profesionales sanitarios, son aquellas las que hacen que tenga que el beneficio perdure a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Cuando habla de concienciación precisamente a los profesionales sanitarios, el papel de atención primaria, ¿cuál es? ¿Debería estar también mucho más concienciado? Bueno, atención primaria puede tener un papel sobre todo en aquellos pacientes en los que puede hacerse tromboprofilaxis en el domicilio, ¿no? Pero son pocos casos, Además, el tema de la profilaxis en el paciente que está encamado en su casa es una cuestión en la cual no hay tanta evidencia, salvo que ese paciente haya sido dado de alta recientemente, ¿no? Ahí sí que atención primaria podría jugar un papel, pero generalmente esos pacientes son dados de alta ya con las indicaciones de la profilaxis que debe seguir en las primeras semanas cuando se va a su casa. Vicente. Sí, vamos a ver, es cierto un poco todo lo que dices y demás, pero también aquí hay un tema un poco, y lo digo a nivel un poco familiar, con el asunto de las varices. Pues claro, las varices es algo que a nivel estético pues no es muy bueno, etcétera. Entonces hay mucho en lo que es la parte privada de quitar esas varices y demás. Yo te lo digo porque a nivel familiar se han dado casos de alguien que ha tenido incluso algún tromboembolismo y luego ha cogido y ha ido a algo privado y se ha quitado esas varices. Y recuerdo haberle dicho, consúltalo primero con tu hematólogo y demás. No, porque esto es sumamente efectivo. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, yo no soy cirujano vascular, para empezar a ponerla primero varices hay de muchas clases, ¿no? Hay varices que surgen por insuficiencia venosa primaria y otras varices que surgen como consecuencia de un trombo, ¿no? Que son lo que se llama el síndrome posttrombótico. Entonces, dentro de las varices el manejo de unas y de otras tiene poco que ver, ¿no? Es verdad que el tema estético puede influir y muchas veces el propio tratamiento de las varices, estas esclerosis con espuma, a veces pueden predisponer a que aparezcan complicaciones trombóticas, ¿no? O sea, yo creo que ahí los cirujanos vasculares son los que tienen que evaluar individualmente cada caso y valorar si un paciente es subsidiario de algún tipo de tratamiento de las varices, ¿no? Es verdad que las varices, aparte del problema estético, tienen un problema funcional, ¿no? O sea, las varices también duelen, las piernas están cansadas, ¿no? O sea, que tienen otras consecuencias más allá de la pura estética. Pero yo quizás no sea la persona más adecuada para darte respuesta a cuál es el tratamiento óptimo en general de las varices. Yo tenía una pregunta. No. No. Hay prioridad en el público. Muchas gracias. A ver, has comentado que no sé si ya se está implementando el tema de, es lo que entendí yo, pacientes ingresados, que salte una alarma para tener más cuidado y hacer una profilaxis para que no tenga la trombosis. ¿Está ya instaurado? ¿Cómo funciona?
Bueno, en nuestro centro nosotros lo tenemos instaurado, es un programa que está incorporado a nuestro sistema de... Solamente en vuestro centro. Sí, hay algunos otros hospitales que también lo tienen avanzado, pero no te sé decir cuáles, ¿no? Pero en principio lo que hace es coger información del paciente de diversas fuentes de la historia clínica, de las notas de enfermería si un paciente está encamado o no está encamado, de la orden médica para saber si recibe determinados fármacos que son protrombóticos, si ha sido sometido a una cirugía de determinada duración en los días previos, cuál ha sido el motivo del ingreso, etcétera. Y todo esto lo integra y aplicando escalas que ya están validadas, calcula un riesgo para ese paciente y si supera el nivel establecido, ese paciente debería recibir profilaxis farmacológica, salvo que exista alguna contraindicación, y aparece una señal en la historia de este paciente, en la pantalla del médico, para que si no está recibiendo profilaxis, valore si la tiene que pautar, ¿no? El sistema informático como tal no la prescribe automáticamente ni puede obligar, ¿no? Es el médico responsable el que finalmente tiene que evaluar esa alerta y todas las demás circunstancias del paciente y prescribirla, ¿no? Pero es una herramienta que es eficaz a la hora de que aumente la profilaxis adecuada en el ámbito hospitalario. O sea que hay una serie de umbrales y el programa directamente integra toda esa información, sale la alarma y el médico responsable valora. Exacto. Sí. Simplemente es una herramienta de ayuda, ¿no? al médico. Es que es súper importante. Yo que, por familiares han estado muchas veces ingresados, es que a veces hay mucha por lo menos lo que he vivido yo, mucha descoordinación a la hora de los tratamientos, incluso de la alimentación, ¿no? Es diabético y le dan azúcar, entonces me ha parecido, fundamental. Sí, esto es que haya muy buena coordinación a la hora de todo el manejo del paciente ingresado. Sí, en general en los pacientes que están hospitalizados por cirugías la profilaxis se hace muy bien. Los cirujanos lo tienen perfectamente integrado en sus protocolos, ¿no? El pautarles la heparina después de la intervención, la duración de la misma. El problema sobre todo son los pacientes no quirúrgicos. Claro. Estos es donde además la evidencia ha llegado más tarde, las escalas predictivas han desarrollado más tarde y ha costado más que se haga una profilaxis adecuada. Muchas gracias. Yo quería comentar, no voy a ser yo el que genere polémica en torno a las vacunas, soy pro vacunas totalmente, pero sí es verdad que durante la pandemia hicimos mucha labor didáctica y Ramón fue nuestro portavoz en ese sentido. Pero ahora recientemente sabes que se ha retirado una vacuna. Sí. Y el mensaje que a mí me ha parecido que se ha trasladado un poco a la población, y yo creo que ahí pecamos un poco los medios también de haberlo hecho, es que había razones para hacerlo. Entonces quería que matizaras eso. Bueno, es que no deja de ser una verdad que hay razones para hacerlo. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que ahora mismo hay una disponibilidad de otras vacunas que en principio son más seguras, ¿no? Pero cuando esto surgió, en el año, ¿cuándo fueron las vacunas? ¿En el diciembre del 21 fue? En el 21, sí. En el 21 o enero, a principios del 21, pues ahí no había dónde elegir, quiero decir. Y las vacunas, su perfil de eficacia, a pesar de este efecto secundario, pues las vacunas, también estas, contribuyeron a que se salvaran, a que disminuyera mucho la mortalidad por ¿no? Con el tiempo, en otro escenario, pues es normal, en mi opinión, es normal que ¿por qué? Pues porque hay otros fármacos otras vacunas que son más seguras. Pero ahora, claro, en donde estamos hoy. A día de hoy, sí. Alfredo. Por alusiones a esta pregunta que has hecho tú. A ver, la única novedad que ha habido ahora es que ha salido en una sede judicial algo que está en un prospecto desde el año 21. Es decir, que la Agencia Europea del Medicamento obligó a que esta venosis profunda rara apareciera en el prospecto. Esto se hizo ya en junio del 21. Entonces, la única noticia es que esto ha salido en un juicio de unos afectados en Inglaterra contra AstraZeneca. Esta es la única novedad. A la vez, AstraZeneca, porque ha dejado de venderla en Europa, porque un montón de países dejaron de comprarla para comprar las de RNA, hubo una apuesta clara por las de RNA que eran más eficaces y ya hubo cantidades suficientes, pues AstraZeneca dejó de fabricarla. Entonces, yo creo que se ha hecho un boom y un clickbait de algo que es absurdo. O sea, AstraZeneca deja de vender una vacuna porque ya no la vende, deja de fabricarla,
y sale en un juicio un dato que conocemos todos médicamente del año 21. Ese es el mensaje que quería yo trasladar un poco, que entiendo que no ha habido gran novedad, pero claro que los medios muchas veces estamos detrás de todos estos temas y esto es autocrítica, que hacemos una montaña de un grano de arena y ya está. Pues nada, Ramón, muchísimas gracias.